Mateo. Mateo capítulo 10. Voy a leer versículos 32 y 33. Dice: cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Estos dos versículos hablan sobre confesar o negar a Jesús delante de los hombres aquí en la tierra. Y estaba haciendo algunas observaciones en base a estos dos versículos, y pensando en él, hermanos, vi que en un futuro, en realidad todos sin excepción vamos a confesar a Jesús, porque en Filipenses capítulo 2 nos dice que toda rodilla se doblará delante de su nombre, delante de Jesús. Toda lengua confesará a Jesús como el Señor. Entonces, todos sin excepción un día van a confesarlo. Ahora la Biblia nos dice que en ese tiempo no es de todos la fe. Y sabe, sucede como en la parábola del sembrador. Aunque en aquel día todos le confesarán, aún el mismo Satanás, pero en el tiempo presente no es lo que vemos, quizás porque no vemos a Jesús y la gente no le conoce. Conocen un Jesús por medio de la religión, pero no conocen al Jesús de los evangelios y por ello no pueden confesarle. Entonces, la Biblia nos habla de la parábola del sembrador. Diferentes tipos de personas reaccionan, las personas diferentes en base a la predicación. Como que hay una respuesta, después de escuchar la palabra, hay una respuesta diferente en las personas. Algunos son indiferentes a ella, otros reciben la palabra con gozo, pero son temporales. Algunos, por causa de las riquezas o de los afanes de este mundo, la palabra se hace infructuosa, y algunos otros que son sinceros, que Dios ha preparado la tierra, la reciben, y dice que dan fruto en paciencia. Pues vemos en este tiempo diferentes tipos de personas, pero ¿sabe? Hay un tipo de persona que es verdadero creyente. Todo verdadero creyente en realidad ha hecho una profesión de fe. Dice Romanos capítulo 10, esta es la palabra de fe la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sabe? Esa es una confesión. Ahora, es una confesión delante de Dios, una confesión o un arrepentimiento para vida. Es el momento en que fuimos salvos. Es por ello, hermano, que nosotros reconocemos a Jesús como el único Señor y Salvador. Ahora, Gálatas capítulo 4 dice, no es que nosotros hayamos conocido a Dios, sino que Él nos conoció a nosotros. Y ahora nos ha reconocido, no solamente conocido, sino reconocido como hijos de Dios. Vemos que hay dos tipos de personas, pues, en este mundo, en este tiempo. Aquellos que no le confiesan que su destino es el ser rechazados para siempre, que no tienen fe porque no les ha sido confiada, y aquellos que han confesado a Cristo como su único Señor y Salvador. Entonces, en Mateo capítulo 10 encontramos a Jesús hablando a los discípulos. Si lees desde un principio, Él escogió 12 que llamó apóstoles. Los llamó para que estuviesen con Él y los mandó a predicar. Les dio instrucciones. Después escogió otros 70 y encontramos en la Biblia más adelante que ahora esta responsabilidad de ir y dar testimonio al mundo es de todo cristiano, porque podríamos de alguna
pudiera zafarnos y decir, es que esas instrucciones o esa encomienda se la dio a los apóstoles. Pero sabe, ellos ya murieron. Murieron también los 70. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 1 leemos que estos fueron imitadores de los apóstoles y del Señor, anunciando la palabra del Evangelio por todos lados. De tal manera, dice Pablo, que nosotros ya no tenemos necesidad de hablar nada. Pues no podemos zafarnos, hermanos, porque aunque Jesús estaba hablando directamente con los discípulos, esto ha pasado, o esta responsabilidad ha pasado a nosotros. Ahora, la idea de estos versículos es confesar a Cristo delante de los hombres. La idea es testificar de Cristo delante de los hombres. Lo voy a volver a leer el versículo 32. Dice, cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también, dice, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces trata, hermanos, de testificar, de hablar de Cristo, de no negar a Cristo o de negar a Cristo. Entonces, parece que los versículos son sencillos en este aspecto, pero leemos que todo aquel que confiesa a Cristo está expuesto al rechazo y está expuesto también a la aflicción o a la tribulación por parte de aquellos que no le conocen o aquellos que no están de acuerdo con la palabra. Y sabe, entonces vemos en este versículo que esto que Cristo habló a los apóstoles es un tiempo de prueba. Puedes tú considerarlo de esa manera. Si confesamos tiempo presente, seremos honrados tiempo futuro. Si negamos tiempo presente, seremos rechazados en aquel tiempo futuro. Y luego nos dice que delante del Padre que está en los cielos. En Lucas capítulo 12, versículo 8, incluye a los ángeles que serán testigos. No solamente Jesús va a confesar o va a negar delante de Dios, sino que también estarán presentes los ángeles. Ahora, los ángeles, ¿por qué? Porque ellos también son siervos juntamente con nosotros. Ellos también están delante de Dios sirviendo. Entonces, ¿será una honra o será una vergüenza para el creyente? Entonces, veo en estos dos versículos más bien que se enfoca a los creyentes antes que a los de afuera. Mire, le decía en un principio, se puede aplicar de esta manera: el que negare la palabra de Dios en aquel día será rechazado eternamente. Pero parece que esta no es la aplicación. La aplicación más bien se enfoca a los creyentes, porque Jesús está dirigido hacia los 12 apóstoles. Entonces, voy a mencionarle algunas de las causas por las cuales podríamos negar a Cristo delante de los hombres, porque es a lo que se refiere el versículo. Cualquiera que me confesare delante de los hombres, o cualquiera que me negare delante de los hombres. Y hay algunas causas por las cuales podemos negarlo. Una de ellas, hermanos, es temor. ¿Sabe? Muchos que son cristianos, que profesan creer a Jesús, no le confiesan delante de los hombres por temor. Ahora, ¿temor de qué? Hay gente que solamente tiene temor, es muy sensible. Son personas sensibles, no toleran el rechazo de las personas y son muy susceptibles a negar. Solamente son medrosos. ¿Recuerdas el pasaje donde Dios mandó a Gedeón que separara el pueblo del ejército y quedaron solamente 300? Eran muchos más. Dice, todos los medrosos, todos los que tienen miedo, vuelvan a sus casas. Y la mayoría se fue, quedaron solamente 300. Pues hay gente que es medrosa, gente que tiene temor. Otra razón u otra causa muy común, hermanos, es la vergüenza. Hay quien tiene vergüenza a hablar del Evangelio. Le digo, este versículo habla de testificar. El que me confesare delante de los hombres. Está hablando de testificar de Cristo delante de los hombres. Pero sucede que algunos tienen vergüenza hablar de Cristo. ¿Por qué tienen vergüenza hablar de Cristo?
La verdad no entiendo muy bien el por qué podemos tener vergüenza hablar de Cristo, siendo que Él es todo para nosotros. Pues Él nos dio la vida, la respiración y todas las cosas. Pero el hablar de Cristo, por naturaleza, no sé, es una reacción natural de las personas, pintan una raya. Como que hay un rechazo natural solamente al nombre de Jesús. Es increíble. Jesús es el nombre, sobre todo nombre, pero hay un cierto rechazo por el nombre de Jesús, y algunos cristianos tienen vergüenza. Pablo le dijo a Timoteo: no te avergüences de mí, ni de nuestro Señor. O sea, no hay razón para avergonzarnos del Señor Jesucristo. Otra causa muy común es la ignorancia. ¿Sabe? Algunos por ignorancia no hablan. Dicen, es que no tengo nada que decir. Pero siempre hay algo que decir acerca de Jesús. La mujer samaritana nada más conversó quizás 10 minutos, menos de 10 minutos con Jesús, y fue a la ciudad de los samaritanos y dijo: vengan y vean un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. O sea, nada más somos enviados a hablar lo que Jesús ha hecho con nosotros. Fue lo que le dijo aquel que estaba endemoniado: ve con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. No somos enviados a hablar, hermanos, grandes cosas. No somos teólogos, no somos enviados a hablar doctrinas profundas a la gente. Nada más hablarles de Cristo. Si eres ignorante en el Evangelio, lo poquito que Dios te haya mostrado, nada más tienes que hablar eso. Esa es una forma de confesar a Cristo delante de los hombres. Solamente lo que Dios te haya dado. Entonces, algunos por ignorancia no le confiesan porque no saben qué decir, pero pues nada más hable de Cristo a las personas. Algunos niegan a Cristo también porque se afanan en las cosas del mundo. ¿Qué dice en la parábola de Mateo capítulo 13? ¿Sabe? Y es una forma de negar a Cristo. Se afanan en las cosas del mundo, en las riquezas de ese mundo, que terminan por cerrar sus labios. Se llenan de trabajo, se llenan de ocupaciones, y ya no hay tiempo para testificar, ya no hay tiempo para hablarle a nadie, porque está empeñado y está enfocado en el trabajo, está cansado. Entonces, ¿sabe? Los afanes nos distraen, son distracciones por las cuales también causan que no hablamos de Cristo. Y una última es, podemos negar a Cristo con los hechos. Dice Pablo en Tito: profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. ¿Sabe? Y es una forma de negar a Cristo con nuestros hechos. Porque ¿cuántas personas no han dicho: él es cristiano, pero pues mira cómo vive? Y es una forma de negar a Cristo, porque no es el Cristo que predicamos. Predicamos un Cristo santo, un Cristo glorioso, y nuestra vida no refleja a Cristo. Pues estamos vestidos de Cristo. Pues ¿qué es lo que el mundo va a ver? Es más, la gente que no lee la Biblia, pues nos lee a nosotros. Nosotros somos letras de Cristo, sabidas y leídas de todos los hombres. Pero cuando ellos ven un pésimo testimonio en nuestra vida, pues estamos negando al mismo Jesucristo. Entonces, son algunas causas muy comunes, hermanos, por las cuales podemos negar a Cristo, y lo cual en aquel día nos será recordado. ¿Sabe? A veces también negamos a Cristo sin ningún sentido, porque hay algunas razones que no tienen sentido. El apóstol Pedro negó al Señor Jesús 3 veces, pero no había ninguna razón. O al menos la razón que yo consideré es que él trataba, cuando estaba en el patio del pontífice, él trataba de pasar desapercibido, porque incluso uno dice que lo introdujo al patio, pero él estaba negando a Cristo. Decían: yo te conozco, tú estabas con él. Dice: no, yo no soy. Más adelante, otros le dicen: ¿y a ti te vimos en el huerto? Dice: no.
y para que se la creyeran dice que empezó a imprecar y a maldecir. O sea, ¿de cuáles somos, hermanos? O sea, nada más por pasar inadvertidos o por pasar desapercibidos. O sea, ni siquiera es una razón justificable lo que sucedió con Pedro. Al punto de que Jesús y Pedro se cruzaron las miradas y fue cuando él recordó lo que le había sido dicho en la cena. Dice, esta misma noche, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Pues, Pedro negó al Señor Jesús, pero nada más por pasar desapercibido. Algunos niegan a Jesús porque aman la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Y la verdad es que, ¿qué puede ofrecer el hombre más que Dios? Pues no puede ofrecer absolutamente nada. Entonces, dice la Biblia que algunos de los fariseos, incluso de los judíos, al escuchar a Jesús, creían en él, pero no le confesaban por temor a los líderes religiosos, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Podemos caer en el error de negar a Cristo nada más porque vemos o está delante de nosotros alguna persona que tiene un cierto grado de valor o de importancia en nuestra opinión, pero son hombres, no son Dios, solo son hombres, hermanos. Y hay algunas razones que no hay ninguna razón justificable, pero que por causa de el extremo, algunos, y pienso, no estamos obligados, o sea, nadie está obligado a confesar a Cristo, absolutamente nadie, porque Cristo dice, el que me confesare o el que me negare, no te está diciendo, tienes que confesarme, Él te está dando la opción. Tú puedes confesarme delante de los hombres y serás honrado, y puedes negarme delante de los hombres y serás avergonzado o serás deshonrado. Pero hay un extremo, hermanos, en el cual algunos sí han negado a Cristo, pero por causa de la oposición que hay al Evangelio. Vea un versículo, mire, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 11. Y esta podría ser una causa justificable en algunos. Yo no sé, algunos han soportado este tipo de prueba. Le digo, esto es un tiempo de prueba. Pero ha habido pruebas que algunos no han podido superar. Y una de estas pruebas es esta. Hechos capítulo 26, versículo 11. Desde el versículo 9 dice, yo ciertamente había pensado deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, recibí la potestad de los príncipes de los sacerdotes, y cuando eran matados, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extrañas. Cuando hay este tipo de persecuciones, creo que algunos son susceptibles a renunciar. Muchos de los que fueron acusados como herejes renunciaron al nombre de Jesús por temor a ser matados delante de la multitud, o por temor a que sus hijos fueran puestos delante de ellos y degollados, hermanos. Entonces, algunos al llegar a este extremo han negado el nombre de Jesús. Y sabe, no todos tienen la fuerza, la fortaleza para soportar esas cosas. Ahora, muchos murieron por el nombre de Jesucristo, siendo llevados a este extremo, pero no todos pueden. Pablo dice que los obligaba a blasfemar, no solamente a negar el nombre de Jesús, sino a blasfemar en contra del nombre de Jesús. ¿Sí entiendes? Si hay algunos que van a negar a Jesús, gracias a Dios que estamos en un país libre, no hay persecución, no hay ninguna razón para que alguno de nosotros niegue a Cristo. Tenemos libertad. Es más, yo escuché a Rodrigo hablando acerca de la autoridad y nadie le dijo nada. Pero hay lugares donde no se tolera estas cosas. Y sabe,
hay una represión sobre la libertad de expresión que no se tolera siquiera hablar de estas cosas. Entonces, sí hay algunos extremos en los cuales algunos no van a soportar. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron puestos a prueba, ¿sabe? La prueba era esta. Nabucodonosor levantó una estatua de oro y algunos fueron con el chisme delante de Nabucodonosor. Dijeron, vimos a estos hombres que cuando se tocó la música, ellos no se postraron. Fueron llevados delante del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y el rey les dio una oportunidad, les dijo, se va a tocar otra vez la música y a ver si se sostiene su palabra. ¿Sabe? Ellos dijeron, no vamos a cuidar de estas cosas. Nuestro Dios puede librarnos y nos librará. Dice, pero nosotros no nos vamos a postrar delante de tu Dios, de la imagen. ¿Sabe? Estos prefirieron dar su vida a ser echados a ese horno de fuego antes que negar el nombre de Jehová, el nombre de su Dios. Pero es un tiempo de prueba. Obviamente, si algún otro hubiera muerto en el horno de fuego. Dios los libró a ellos, hermanos. Muchos no fueron librados. Muchos han muerto mártires por no negar el nombre de Jesucristo. Pero ¿sabe? Hay una promesa en estos dos versículos. Hay una promesa de bendición. Porque aquellos que confiesen a Jesús delante de los hombres serán honrados. Ahora, ¿de qué manera serán honrados? Vea un pasaje, 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11. La Biblia nos dice que Jesús mismo testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato. Él mismo confesó a su Padre delante de los hombres y aún delante de las autoridades y no lo negó. Entonces, Él es el mayor ejemplo que tenemos. Pero ¿sabe? Hay una promesa para aquellos que le confiesan. 2 de Timoteo 2:11 dice, es palabra fiel, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Entonces, esta palabra que algunos aplican al decir que si tú le niegas delante de los hombres, Él te dirá en aquel entonces, nunca te conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Esta palabra no es para nosotros, esta palabra es para los inconversos. Pero entonces, ¿cuál es la palabra de nosotros? Bueno, la palabra hacia nosotros es que si sufrimos, reinaremos. Seremos honrados. ¿Sabe? Dios va a honrar. Dios ha prometido un reino para aquellos que le aman. Entonces, nos espera el reino. Pero si le negamos, Él nos negará. Pues, ¿qué va a negar? Ese versículo habla del reino, hermanos. Pues hay promesas de bendición, pero hay promesas también de rechazo. Pero no toca la salvación. En ninguna manera toca la salvación, dice el versículo 12, el versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Si tú niegas a Jesús delante de los hombres, eso no va a afectar tu salvación. Porque la salvación no depende de negar o de confesar a Cristo. Depende de recibir o no recibir a Jesús en tu vida como Señor y Salvador. Que es muy diferente a lo que va a suceder en aquel día con los cristianos. Entonces, para un cristiano rechazar a Cristo no significa la pérdida de su salvación, sino la pérdida del reconocimiento delante de Dios y delante de sus santos ángeles. No toca para nada la salvación. Es un tiempo pues de prueba, pero sí toca la recompensa, hermanos. ¿Sabe? Dios ha salvado a cada cristiano por gracia. Pero ¿qué dice 1 Corintios capítulo 3? Que seremos pasados por fuego. Dice que si la obra de alguno permaneciere, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida. Él empero será salvo,
mas así como por fuego. No hay toque en cuanto a la salvación. Por si alguno piensa que la salvación se puede perder al negar a Cristo, nada tiene que ver este asunto con la salvación del alma. Ya fue ganada por Jesucristo. Entonces tenemos un testimonio que dar, hermanos. Cada cristiano tiene un testimonio que dar. Los apóstoles dieron su vida por el testimonio de Cristo. Todos, a excepción del apóstol Juan, murieron martirizados. Ellos dieron su vida por el nombre de Jesucristo, a excepción del apóstol Juan que murió de viejo. Pero la mayoría de todos estos dieron su vida. Ahora estamos nosotros aquí. Tenemos un testimonio que dar ante los hombres. El hecho de que lo hacemos, estas reuniones públicas, ya estamos dando un testimonio ante el mundo. Estamos confesando el nombre de Jesús. Esto ya es un testimonio. Pero ¿sabe? Ahora toca darlo con nuestra vida. Porque, pues, ¿de qué serviría entonces, hermanos? Cristo diría, como aquellos hombres, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Entonces, tiene que ver también con los hechos. Somos la sal de esta tierra. Somos la luz de este mundo. Entonces, yo creo que podemos tener un buen comienzo. Y un ejemplo de un buen comienzo para dar testimonio de lo que hemos creído. Pablo dijo, creí por lo cual hablé. Y él cita un salmo, dice, creímos por lo cual hablamos. Dice Pablo, yo sé en quién he creído. Ahora, si yo digo estas palabras, yo sé en quién he creído, entonces estoy hablando con fuerza para no negar a Jesucristo. Pero podemos tener un buen comienzo. Busque 1 Samuel. 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 15. ¿Qué es la razón que algunos han negado el nombre de Jesús? Quizás es porque no aprendieron bien desde un principio. Si alguno... Mire, esto yo creo que va a servir mucho a los nuevos, a los que tienen poco tiempo en el Evangelio. Es muy importante que eso se tome en serio desde un principio, para que después no se haga costumbre. Porque esto sucedió en la vida de Samuel. Increíble, hermano. Samuel, la primera vez que fue puesto a prueba y no negó, esto le hizo crecer espiritualmente hasta el final. 1 Samuel capítulo 3 versículo 15 dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Eli a Samuel, díjole, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Y dijo, ¿qué es la palabra que te habló Jehová? Ruégote que no me la encubras, así te haga Dios y así te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, Jehová fue con él y no le dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y conoció todo Israel desde Dan hasta Beerseba, que Samuel era fiel profeta de Jehová. Así tornó Jehová a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo con palabra de Jehová. Vea el testimonio de este joven. Era un jovencito apenas cuando Samuel escuchó la voz de Dios. Dios tuvo palabra para el sacerdote Eli. Sus hijos se habían desviado, estaban durmiendo con las mujeres, estaban cometiendo adulterio, estaban menospreciando los sacrificios de Dios. Y Dios envió un profeta, pero parece que nada adelantaba. Parece entonces Samuel, que había sido consagrado en el tabernáculo, es el hijo de Ana. Estaba durmiendo y escucha la voz de Dios. Samuel se levanta y dice, sí, dime, ¿para qué me hablaste? El sacerdote Eli le dice, yo no te hablé, vuélvete a acostar. Y así sucedió en algunas ocasiones hasta que entendió Eli. Y dice, si vuelves a escuchar la voz, responde, habla, Jehová, que tu siervo oye. Bueno, pues esta es la palabra. En un principio, Samuel tuvo temor de descubrir lo que Dios le había dicho al profeta Eli.
quizás porque era el sumo pontífice, pero recibió el valor, dice, Dios así te haga y así te añada si no me dijeres lo que Dios ha dicho. Entonces él le descubrió todo. ¿Sabe? Este fue un buen comienzo para Samuel, porque todo Israel entendió que Samuel era fiel profeta de Jehová, porque no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. De aquí en adelante Samuel no se avergonzó y no tuvo temor de hablar la palabra de Dios a nadie, hermanos. Pues, este es un buen comienzo. Pues, no hay razón para avergonzarnos del Señor Jesucristo. No hay al menos una razón válida. ¿Sabe? Él es el Señor. Tú has visto que algunos otros han negado a Jesús. Pues ellos lo han negado. El apóstol Pedro, cuando vio a Juan detrás, decía, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo a Pedro, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Muchos van a negar a Jesús, aunque no haya esta prueba grande de tribulación, como en el tiempo de los apóstoles. ¿Sabe? Hoy vivimos tiempos de paz, y no hay ninguna razón justificable, pero aún así muchos van a negar a Jesús, sea por temor, sea por vergüenza, sea por ignorancia, sea porque han logrado riquezas, o sea porque sus hechos no van de acuerdo a lo que han sido enseñados. Pero ¿sabe? Tenemos un testimonio que dar, hermanos. Y si otros tienen este problema, pues Jesús nos dice, sígueme tú. Tenemos un testimonio que dar. No hay que negar a Jesucristo. Dice el versículo 32 y 33, cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Pues cuán importante es, hermanos, tomar en serio estas palabras, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Vamos a segar honra o vamos a segar vergüenza? Ahora, ¿delante de quién? Delante de Dios, hermanos. El mayor de todos, que es Dios. Pues no conviene negar a Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, Señor, le doy esta mañana por esta palabra. Muchos, Señor, le han negado. Hombres inconversos, ellos serán juzgados y condenados. Pero esta palabra es para nosotros. No tiene que ver con la salvación, tiene que ver con su pueblo escogido. Gracias, Señor, que nos ha llamado a su redil. Gracias que nos ha salvado. Y gracias que ha puesto su palabra en nosotros. Tenemos pues una responsabilidad para con el mundo, no solo con nuestra familia, también con nuestros vecinos, con la gente que no nos conoce. Le rogamos, Señor, que nos dé el valor, porque para ello se requiere valor, se requiere también fortaleza. Le pedimos ser llenos de su Espíritu Santo, porque es quien da la fortaleza. Y Señor, anhelamos bendiciones, queremos ser honrados, Señor, no por nosotros, sino para que Jesucristo no sea visto mal en aquel día, porque en realidad Jesucristo nos presentará delante de su Padre. Y Señor, nosotros pondremos estas coronas a los pies de Jesús. Señor, que seamos un testimonio vivo para agradar y honrar a nuestro Señor Jesucristo, ante el cual vamos a doblar nuestra rodilla. En nombre de Jesús le agradecemos. Amén. Ahora es tiempo de terminar, hermanos. ¿Algún aviso?